La guerra interna de Colombia ha dejado un balance realmente aterrador. Más de 5,5 millones de víctimas. Se trata de muertos, desaparecidos, millones de desplazados. ¿Cómo se ve hoy la realidad de estas víctimas aquí en Colombia? ¿Cómo se han organizado? ¿Qué hacen? ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo se tienen en cuenta sus intereses? ¿Cómo están también presentes sus intereses en los debates, en las conversaciones de paz que tienen lugar hoy día? Esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña hoy Omaira Morales. Gonzalo, mil gracias y como siempre bienvenido a nuestro país y al canal Capital. Pasamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Saludamos a Clara Rojas, presidenta de la Fundación País Libre, quien infortunadamente conoce muy de cerca el accionar de las FARC. Estuvo secuestrada por cerca de 6 años y hoy se ha convertido en una verdadera líder y vocera en la reivindicación de los derechos de las víctimas. Mil gracias por acompañarnos, bienvenida. No, mil gracias a ustedes. También está con nosotros Frédéric Massé, investigador francés, director del CIPE, Centro de Investigación y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, un experto en grupos armados y un gran conocedor de la situación, de la realidad de nuestro país. También bienvenido. Muchas gracias. Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas. Bienvenida. Muchas gracias. Y cerramos este grupo de invitados especiales con Iván Cepeda. Él es representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, hace parte del movimiento Víctimas del Paramilitarismo y es hijo del dirigente de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda, asesinado por el Estado. Bienvenido también. Sí, mucho gusto en estar aquí. Gracias también de mi parte por venir. Y ya decíamos, la guerra interna de Colombia nos muestra cifras verdaderamente aterradoras. ¿Cuál es el punto de vista de las víctimas cuando se habla de paz en Colombia hoy día? Bueno, sin duda es un paso muy importante. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz. Yo creo que lo que nos ha faltado es un acuerdo de cómo la queremos y en qué momento la queremos. Hay que, sin duda, reconocer el gran esfuerzo nacional que ha hecho el gobierno en el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que la expedición de la Ley de Víctimas en el año 2011, la creación de la unidad para la atención a las víctimas, tanto a nivel nacional como en muchos municipios ha sido importante, el Centro de Memoria Histórica. Yo creo que son pasos, esos primeros pasos, y el gran desafío constituye desde nuestro punto de vista es la implementación, tanto del reconocimiento como avanzar en los procesos de justicia y de acceder o de permitir los canales para que las personas puedan acceder a la justicia, efectivamente, y a los demás mecanismos de reparación, justamente para evitar la no repetición de los hechos que se han venido presentando, ¿no? Iván, hoy las víctimas tienen vocería, participación, son escuchadas, son visibles, como lo mencionaba Clara, pues hay diferentes escenarios donde se reconoce su presencia y el dolor, el sufrimiento y demás de las víctimas, pero tienen participación y voto, sobre todo en el escenario que vive nuestro país, un proceso de paz que se está allanando. Bueno, aquí hay que reconocer que desde hace 2 décadas, por ubicarnos de alguna manera en el tiempo, las víctimas vienen ganando un espacio en el debate público y en la sociedad colombiana. Esto por múltiples razones, la primera de ellas por su propio esfuerzo, por procesos que en medio de inmensas dificultades, sobre todo para aquellas personas y comunidades que están ubicadas en la Colombia profunda, en las zonas rurales, pero igual para todas las víctimas, las dificultades que representa exigir justicia, exigir verdad, reparación, cuando se está en medio de un conflicto armado. Pero a pesar de esas dificultades, es cierto, hoy existe un reconocimiento social y una serie de instancias y de políticas que de alguna u otra forma abogan por esos derechos. Ahora, aquí estamos ante una tarea enorme, no solamente la cifra que ya se mencionó al comienzo, que digamos podríamos ejemplificarla como cerca del 25% de nuestra población directa o indirectamente lesionada por la guerra. Pero además otro asunto, la prolongación del conflicto y un sustrato socioeconómico que ha dejado a millones de personas en la miseria. Así que por supuesto en este proceso de paz esa voz, esos planteamientos son fundamentales para diseñar un futuro distinto, no solamente para una política que pueda tener un trasfondo
ubicado en un marco del modelo económico y político actual, es decir, de una política que está en el modelo neoliberal de desarrollo de la sociedad, sino con perspectivas más profundas de democracia y de justicia social. Y sobre todo, encontrar mecanismos para que esto se pueda llevar a la práctica y con una rapidez, porque las víctimas se encuentran naturalmente siempre en una situación desventajosa y de desamparo. ¿Qué han podido hacer de ustedes desde que se puede aplicar esta ley de reparaciones y de ayuda a las víctimas? Sí, Gonzalo, pues el desafío es enorme. La cifra es un poco más de los 5,5, son 5.718.000 personas que a 31 de agosto teníamos en el Registro Único de Víctimas, con un número de casi 5 millones de personas que han sufrido el delito del desplazamiento. Entonces, el reto es enorme, personas que se han empobrecido también a causa de la victimización y que el Estado tiene que ofrecerles una solución integral, no solamente de restitución de derechos, sino también de cambiar las condiciones en las que estaban cuando ocurrieron los hechos. Tenemos la ventaja de que hoy tenemos la institucionalidad, tenemos el reconocimiento por parte del Estado, un reconocimiento que va más allá de hablar de víctimas de grupos al margen de la ley, habla también de grupos legales, digamos, de la posibilidad de que el Estado haya cometido también crímenes, y esto es un paso muy grande en la historia de este país. Y no solo de este país. Exacto, de lo que conocemos en muchos países que han pasado por situaciones similares. ¿Qué hemos podido hacer? Montar la institucionalidad, llegarle a las víctimas, tener un registro consolidado. Ningún país del mundo tiene el registro que tiene Colombia. No sé si haya más víctimas en otro país del mundo, pero ninguna sabe cuántas son sus víctimas y quiénes son y qué les pasó, que es el registro que lleva la Unidad para las Víctimas. En lo que llevamos de la implementación de la ley, en promedio hemos atendido un poco más de 5 millones de solicitudes que nos llegan de víctimas a nuestros diferentes puntos de atención o canales telefónicos. Y hemos podido ponernos al día en las solicitudes viejas que la anterior institución no había podido resolver y las nuevas que nos han llegado. Un dato importante, se han triplicado las declaraciones de víctimas ante el Ministerio Público. La unidad es la que valora esas declaraciones y nos llegan ahorita en promedio al mes 30.000 declaraciones del Ministerio Público. 70% de ese número de víctimas que ya hemos incluido en el registro corresponde a hechos anteriores de la entrada en vigor de la ley, 30 a hechos posteriores. Es decir, las víctimas de ayer, si se quiere, se están hoy acercando al Estado porque se empezaron a eliminar esas barreras de acceso y, por qué no decirlo, empezaron de alguna manera a confiar en el Estado. Ya volveremos sobre ese tema, sin duda alguna muy interesante, y Colombia en ese sentido realmente está dando un ejemplo, porque hay muchos otros países de América Latina que no viven en esta situación. Y quizás quisiera aquí hacer una pregunta a Frederic. Frederic conoce muy bien, esto hay que decírselo a nuestros auditores, la realidad de Colombia, especialmente los conflictos armados que tienen lugar aquí, y sin duda alguna, como una persona sensible a los problemas sociales y humanos, nos puede decir desde su punto de vista como extranjero, ¿cómo ve usted, Frederic, esta realidad de las víctimas y lo que se está haciendo para tratar de ayudarlas? Yo creo que el tema de las víctimas hay un malentendido. Durante muchos años los procesos de paz no prestaron mucha atención a las víctimas. Y la voz que se ha ganado, el espacio que han ganado durante los últimos años es algo fundamental. O sea, la voz de las víctimas es fundamental hoy en día en cualquier proceso de paz. Pero la voz de las víctimas no es necesariamente fundamental en una negociación de paz. Y yo creo que ahí está la ambigüedad hoy en día. Porque si hablamos de víctimas, de proceso de paz, de negociación de paz, en la agenda de las negociaciones actuales hay un punto que se dedica a las víctimas. La pregunta es, ¿qué hay que negociar? Y no necesariamente todo tiene que ser negociado. Primero porque son derechos. Si son derechos de las víctimas, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar con las FARC? ¿Vamos a negociar que tienen derecho a verdad, justicia y reparación? No. O vamos a negociar algunas modalidades de la verdad, de la justicia y de la reparación. Puede ser. Entonces yo creo que hay una ambigüedad bastante fuerte, primero sobre qué hay que negociar en una negociación sobre este tema. Segundo, el espacio o la voz de las víctimas tiene que estar en la mesa de las negociaciones o tiene que estar afuera.
Y ahí también sabemos que hubo muchos debates, muchas polémicas para saber si deberían estar en La Habana o si deberían estar apoyando, presionando desde afuera. Ahí también hay muchos debates, hay muchas polémicas, porque ahí miramos también cuál es la influencia que pueden tener las víctimas en esas negociaciones. Reivindicar derechos para ellos, reivindicar reparación, obviamente, pero ¿hasta qué punto? Las víctimas pueden o tienen que influir o pronunciarse sobre si las FARC van a ir a la cárcel o no. Las víctimas tienen que influir o tienen que tener voz para saber si vamos a tener una comisión de la verdad. Hay muchas preguntas y yo creo que hay bastante malentendido al respecto. Pero para que tengan voz, participación, ya sé que el representante quiere intervenir, ¿cómo hacer que las víctimas no sean vistas de una manera categorizada? Porque es que infortunadamente en cualquier conflicto las víctimas empiezan a tener diferentes categorías, no como simples y llanas víctimas de un conflicto, de una guerra sin sentido. Sí, bueno, tal vez lo primero decir que aquí el problema es universal. Digamos, no es las FARC, es el Estado y las FARC, y el Estado, las FARC y el ELN. Es a ellos a los que hay que pedir que respondan por las víctimas. Y en eso nosotros hemos sido supremamente, digamos, claros. Aquí hay un porcentaje muy significativo de víctimas de agentes e instituciones del Estado. Desde esa perspectiva es fundamental, a mi modo de ver, tomar en cuenta las propuestas que emanan de esas experiencias y organizaciones. Y eso se está logrando de alguna forma. Creo yo que sí, en el punto correspondiente, en el punto 5 de la agenda que se está discutiendo en La Habana, pero también en otros aspectos. Yo creo que el problema de las víctimas no se reduce simplemente a la cuestión de sus derechos explícitos de verdad, justicia, reparación y memoria y no repetición, sino que hay unos asuntos de fondo. Aquí es necesaria una reforma agraria en este país. El informe del Grupo de Memoria Histórica al cual se hacía alusión dice que de cada 10 víctimas, 6 son de origen campesino. Es necesaria una reforma estructural del Estado para que el crimen político que ha dejado muchísimas víctimas en Colombia no se siga presentando. Así que en ese momento fundamental del debate sobre la paz en Colombia, víctimas de Estado, víctimas de guerrilla, cada una desde su especificidad, pero también en asuntos que son coincidentes. Es importante decir que en Colombia las víctimas de la guerrilla y las víctimas del Estado han encontrado puntos coincidentes de reivindicación de derechos y de propuestas, pues tengan no solamente un momento en el cual se les escuche sin tomar en cuenta lo que dicen, sino por supuesto una muy seria participación en ese proceso. En un momento Clara Rojas nos dijo que las víctimas debieran estar también en la mesa de negociaciones con la FARC. Y el argumento es muy simple. ¿Quién mejor que las víctimas pueden saber lo que significa la paz? ¿Y quién mejor que las víctimas pueden naturalmente explicar con más humanismo y con más generosidad hasta dónde se pueden llegar en los acuerdos, creo yo? Pues bien, Clara, ¿sigue siendo válida esa petición de las víctimas para estar en las negociaciones, para tener un papel activo en estas negociaciones? Bueno, digamos que hace un año, cuando empezó el proceso y el gobierno conformó el grupo negociador, pues las víctimas sí nos sentimos excluidas, las personas que trabajamos en este tema, y no solo las víctimas, sino la participación de la mujer, y por eso lo expresamos. Hicimos el seguimiento del proceso y luego nos dimos cuenta que realmente lo importante es que nuestra voz sea escuchada. Por eso coincido con lo que dice Federic. Y yo he venido pues respetando lo que el gobierno ha dicho, pero fíjese que hoy en día me parece muy importante que, además del reconocimiento que hace el Estado, me preocupa enormemente la falta de reconocimiento que hacen las FARC. Porque independientemente de lo que se hable en la mesa, los pronunciamientos que ellos hacen hacia afuera nos envían un mensaje muy desafortunado, porque ellos, al parecer, no hay un espíritu de reconciliación profundo que les nazca del alma, un espíritu de reconocer que también ha habido fallas de parte de ellos, no solo del Estado, porque el Estado ya lo ha reconocido y ya ha pedido perdón. Uno esperaría, digamos, de parte de ellos, o esperaríamos que también hubiera un reconocimiento para tantos delitos que han cometido, no solo el secuestro, también la desaparición forzada. Estamos hablando de más de 100.000 personas desaparecidas, estamos hablando de más de 39.000
58 secuestros en los últimos 40 años. De manera que sobre todo eso, pues esperaríamos que las FARC dijera, bueno, ¿cuál es nuestra posición? Y en eso han sido muy ambiguas. Yo me temo que cada vez que ellos se les confronta sobre este tema, lo que prefieren es dilatar, ¿no? Tomarse una pausa reflexiva. Y ahora último, pues también dice que no se les presione en los procesos de tiempo. De manera que eso realmente nos lleva a que es difícil lograr un entendimiento con las FARC, que yo creo que es el punto como está ahora visto el país. Me surge una pregunta, ¿qué tanto habría cambiado este proceso de negociaciones en primera instancia con las FARC, ahora inicia un nuevo proceso con el ELN, si las víctimas hubiesen estado desde el primer momento? ¿Habría cambiado, habría tenido una directriz completamente diferente? Sí, yo quería simplemente como irme al punto anterior para responderte ese, y es que las propuestas de las víctimas hoy ya están siendo tenidas en cuenta. Digamos, de alguna manera ese marco legal y esa política, que no solamente es la ley de víctimas, que esa política viene de una propuesta de las mismas víctimas. El Congreso le abrió la puerta a las víctimas no solo para ese proyecto de ley, sino para otros. Y el gobierno, en el mecanismo que prevé la política, parte y la centralidad es las propuestas de las víctimas. Un dato, a la fecha tenemos 900 mesas de participación municipal de víctimas y todos los departamentos con sus mesas de participación. El próximo 3 de octubre concretamos la instancia nacional de participación y la idea es tomarnos en serio esa participación. Entonces, de alguna manera, hoy ya estamos teniendo en cuenta, y yo lo que he dicho es, por ejemplo, lo que las víctimas dijeron en las comisiones de paz, pues no es para dejarlo, para mandarlo algún día a La Habana y que vaya un delegado de las víctimas, no es eso solamente, es eso ya hay que empezarlo a hacer, porque allá se está negociando es la terminación del conflicto. La paz se construye acá, y a mi modo de ver, la paz ya se está construyendo con varias de las apuestas que tiene el gobierno. Entonces, cambiado, digamos, yo de alguna manera siento que ya está ya la voz de las víctimas, que debería estar físicamente, sí, eso es diferentísimo, ver las víctimas cara a cara y sentir su dolor es otra cosa a pensar las víctimas, pero de alguna manera creo que los negociadores del gobierno llevan esa política que es ley digamos, en el marco que tienen de negociación con las FARC. Pero el tenerlas presentes, visibles, claro, hace la diferencia. ¿Habría transformado el proceso? No sé si transformado, pero sí creo que pues genera una cercanía con el dolor que sí creo que a las FARC les falta, como ese reconocimiento del daño que se ha causado. En varios países de América Latina nos hemos encontrado con situaciones de violencia por parte del Estado, de dictaduras, de grupos extremistas, de todo tipo. Y las víctimas, después de muchos años, todavía en general no tienen reparación. Y muchos que ayer asesinaron y torturaron están libres. Y en varios países, los peores incluso viven hoy en cárceles 5 estrellas. Es decir, hay una situación de injusticia permanente todavía en varios países de la región. Ahora bien, ¿qué hace diferente la realidad de Colombia, Frederic, tú que la conoces también, con respecto a las víctimas? Yo creo que, y al futuro del país. Primero, yo creo que hay una diferencia cuantitativa. O sea, nadie lo puede dudar. Estamos hablando de más de 5 millones, de víctimas, más dependiendo obviamente del periodo de tiempo que consideramos, pero es una cifra enorme, es una cifra aterradora. Entonces yo creo que cuantitativamente, o sea, no hay que olvidar eso. Después, a nivel cualitativo, yo creo que hay víctimas de todas partes. Cuando digo víctimas de todas partes, hay víctimas de algunos grupos de guerrillas, de otros grupos de guerrillas, de grupos paramilitares, víctimas del Estado, y eso también es una diferencia. No es que en otros países no hubo eso, pero es una diferencia porque ahí se mezcla también lo cuantitativo con cualitativo. Si hablamos de víctimas del Estado, no hablamos de una o dos personas, como puede suceder o pudo suceder en otros países, pero hablamos de cifras importantes. Entonces yo creo que esa mezcla, esa continuación, ese periodo de tiempo muy largo y este factor cuantitativo y cualitativo marca la diferencia en Colombia. ¿Y se podrá hacer justicia con este cuadro enorme, con este cuadro gigantesco, brutal, si se quiere, y poder cumplir con la demanda de las víctimas? Sí, solamente una acotación antes, porque de ninguna manera quisiera que evitemos tener una cordial polémica. No, yo creo que el Estado colombiano ha tenido que dar unos pasos, otros los ha dado de manera voluntaria, pero
de muy lejos todavía no ha hecho un reconocimiento como el que reclamamos nosotros. Colombia, la criminalidad de Estado es una criminalidad de sistema que tiene componentes de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Cuando eso lo diga el presidente y le pida perdón al país y a las víctimas, podremos decir que ha habido un reconocimiento. Sin entrar a hablar de las políticas actuales, que para nosotros tienen aspectos muy problemáticos y que están ubicados, repito, en un contexto de política neoliberal sobre el cual podemos debatir en los mejores términos, por supuesto. Ahora, este es el gran problema, el problema de la justicia. Colombia hay algún tipo de avance en esa materia, pero sigue habiendo una impunidad gigantesca, del 95% reconocido por el propio Estado, con relación a hechos que se han perpetrado en el conflicto y fuera del conflicto armado. Tenemos un gran aliado de nuestro lado, que es el hecho de que existe un marco de justicia penal internacional hoy, que existe un sistema de derechos humanos internacional y que Colombia hace parte de ese contexto internacional, lo cual le pone a las conversaciones en La Habana, que podrán ser una negociación sobre otros puntos, pero sobre este no, un límite, que es el límite de que necesariamente se tendrá que presentar sobre los máximos responsables de ambos lados un mínimo de justicia. La discusión es hasta dónde llegará ese alcance, cuál será la metodología de la investigación y la instancia, pero yo creo que para las FARC y la delegación del gobierno tiene que ser claro que ese límite es infranqueable, por lo menos a la altura de lo que hoy reconoce el mundo y lo que reconoce la propia sociedad colombiana. Pero para la justicia se requiere un escenario de transparencia, de verdad, de cara a lo que ha sucedido. ¿Eso es lo que va a suceder? ¿Eso es lo que se van a encontrar las víctimas cuando se logre cesar el conflicto en La Habana, Cuba, cuando se venga a generar un proceso de reconciliación y de construcción de la paz, que ya sería otro escenario? Yo creo que todos ¿De cara a la tenemos que verdad? hacer un gran esfuerzo por encontrar un consenso nacional que incluye a quienes están por fuera de la ley hoy para llegar a esos mecanismos que deben, a mi modo de ver, ser el comienzo de la posguerra en Colombia y de la paz. Por supuesto va a haber una comisión de la verdad, sus dimensiones, el nivel de participación social, de publicidad, debe ser proporcional al conflicto armado. Pero antes de llegar a ese momento tenemos que atravesar ese umbral difícil que es el encontrar la fórmula entre paz y justicia que hoy estamos buscando. ¿Existe esa fórmula realmente, Clara? No. ¿Se puede llegar a una solución con esa fórmula? Es difícil, yo creo que el desafío es enorme, ¿no? Yo he venido reflexionando constantemente, particularmente en el último año, a ver cómo podemos encontrarlo, ¿no? Porque cuando uno habla de paz es la necesidad, cuando hablo de justicia también hay una necesidad, cuando uno ve tanto dolor y tanta impunidad. Yo creo que tendremos que llegar a eso, tendremos que llegar y necesitamos poner todo el esfuerzo conjunto, aunque no es fácil. Y sin duda las víctimas y las personas que representamos esas situaciones, pues tenemos que seguir trabajando. Ojalá siempre contemos en el gobierno con gente que esté abierta a esas necesidades de la sociedad civil y las personas vulnerables, y no solo en los espacios nacionales, en los espacios internacionales. Realmente las víctimas podemos, las personas que representamos a las víctimas, aportar en ese camino a encontrar la reconciliación y no verlo como un palo más en la rueda, ¿no? Que es como históricamente se le ha venido viendo y uno lo nota, ¿no? Lo nota en los círculos como muy cerrados y que efectivamente no quieren esa participación. Pero hay en todo proceso de paz, más allá de los acuerdos, una decisión que es fundamental. Las víctimas sabemos que en la gran mayoría de los casos están dispuestas a perdonar. Usted sufrió una situación realmente horrorosa durante el cautiverio con la FARC. ¿Usted está dispuesta a perdonar? ¿Usted ha perdonado a quienes la tuvieron en ese cautiverio tan terrible? Sí, por supuesto. Yo incluso me ha costado volver sobre el tema del perdón, porque cuando uno se ve confrontado a cuál es el alcance del perdón, pues ahí a ratos patina, ¿no? Como todo ser humano, porque obviamente todos sentimos y hay cosas que nos duelen en lo más profundo del alma. Yo desde el primer momento he manifestado que los perdono. Cuando voy a tratar de entender sobre la realidad qué significa eso y confrontada con este tema de la justicia,
pues es donde uno trata de encontrar la sabiduría para encontrar realmente cuál es el camino y el alcance de ese perdón. Pero yo creo que esa actitud no solo es de las víctimas, yo creo que también necesitamos exigírsela a las personas que de la otra parte han actuado, que ellos mismos sean capaces de perdonarse a sí mismos, que sean capaces de perdonar al Estado y a todos los demás, porque finalmente, claro, ha habido problemas sociales, hemos tenido todas las carencias posibles, pero tenemos que llegar a ese estadio porque no sacamos nada nosotros olvidando y perdonando todo lo que ha pasado, como ha sido la historia de los procesos de paz anteriores. Yo creo que tenemos que avanzar en otro camino en que nos permita encontrar un justo medio, ¿no? Frederick, ¿son suficientes, eficaces, eficientes los mecanismos, los escenarios que el gobierno le ha dado apertura para la participación, el reconocimiento y la reivindicación de las víctimas? Hablo específicamente de la ley de víctimas, justicia y paz. Hace muy poco escuchábamos un informe, una investigación de Human, la organización no gubernamental, en la que se evidenciaba que aunque la ley llevaba cerca de 2 años, si no me equivoco, más o menos, realmente en el tema de restitución de tierras, que es tal vez una de las necesidades más apremiantes que tienen las víctimas, los desplazados en nuestro país por el conflicto, solo había un solo caso. Bueno, y frente al tema de la justicia y la impunidad, pues los resultados eran aún más Pues yo creo que la doctora Paola puede contestar mejor que yo sobre esto. Yo creo que hay que reconocer realmente los esfuerzos del Estado en favor de las víctimas, tanto a nivel de reparación, a nivel de retorno. Hay muchos esfuerzos, obviamente nunca son suficientes. Siempre se puede hacer más o se puede hacer mejor, pero yo creo que hay que reconocer esos esfuerzos. La ley es importantísima. Y yo creo que también Human Rights Watch está en su posición, o sea, es un poco su papel de denunciar algunas cosas. Yo creo que ahí hay un error o hay una interpretación un poco errónea o hay diferentes interpretaciones porque lo que tiene que ver con las medidas tienen que ver con lo que se ha hecho después de la implementación de la ley, si no estoy mal, pero hay muchos esfuerzos que se hicieron antes, hay muchos elementos que no están contemplados. Ahora, para volver, si me permite 2 segundos, un poco sobre esa participación de las víctimas en el proceso. Yo sí creo que la Unidad de Víctimas ha promocionado, ha canalizado muchas reivindicaciones de las víctimas y esas reivindicaciones tienen que ser escuchadas en las negociaciones. Pero una cosa es participar en el debate y otra cosa es estar en la negociación misma, ¿sí? Y yo creo que inclusive un representante de las víctimas en la negociación reduce las víctimas a una categoría, a una corporación. O sea, están los empresarios, están los militares, están las víctimas. No, las víctimas no son una corporación, las víctimas son mucho más que eso. Entonces yo creo que uno de los riesgos de estar en la negociación es reducir precisamente esas víctimas a una categoría particular cuando yo creo que el país necesita que considerarlas mucho más allá que una categoría particular. Sin duda alguna que es un argumento interesante, Sí, sí. pero frente al cual hay distintas posiciones. Y yo no sé si, o sea, no estoy tan seguro de que por el hecho de participar se deje de tener, se adquiera un nuevo estatus. A mí me da la impresión de que hay una participación que tiene que ver mucho con la moral y con las perspectivas de futuro, de estar cara a cara con quienes cometieron delitos. Y en ese sentido yo quisiera, Paula, preguntarte, el trabajo que ustedes hacen sin duda también va en esa dirección. Sin embargo, todavía es una gota de agua en una piedra caliente. O sea, la ley es importante que esté, es fantástico que así sea, pero hay mucho todavía más que hacer, ¿no? Sí, yo creo que la transformación no viene solamente del Estado y ni viene de este gobierno, digamos. Este gobierno está poniéndole la cara a las víctimas, yo he dicho, no las estamos escondiendo, las estamos reconociendo. Y eso es una diferencia frente a otros gobiernos anteriores por los que hemos pasado pues este conflicto. Entonces, lo primero es eso, pero no depende solamente del Estado, depende del gobierno de turno, depende de una decisión también política y moral de la sociedad que en Colombia, a mi modo de ver, no hemos tomado. ¿Y por qué no se ha tomado? ¿Qué hay que impide realmente avanzar mucho más decididamente en este campo? Yo de alguna manera siento que estamos un poco cómodos, digamos, nos acostumbramos un poco a vivir así. Las víctimas, como nunca las escuchamos, fuimos indiferentes a su dolor, a su sufrimiento, al daño que se les infringió.
y hasta ahorita estamos como despertándonos algunos, no todo el mundo. Yo todavía me encuentro con barreras en muchas partes del país donde no están interesados en que las víctimas hagan parte, digamos, de la comunidad política, no tienen ningún interés. Entonces creo que todavía nos falta mucho, nos falta ¿La mucho. guerra ha vuelto insensible a Yo sí creo. muchos colombianos? Y ha vuelto, para algunos es conveniente también, digamos, algunos... Políticamente. Para algunos es como razonable, viable, es una forma de resolver los temas y la impunidad también se junta ahí, entonces la gente, uno encuentra, decía alguien hace poco, la paz todavía no es atractiva, digamos, la paz todavía no es un tema que la sociedad entera lo tenga como un proyecto, ni el reconocimiento de las víctimas todavía es un proyecto de país, y a nuestro modo de ver es la única manera de realmente sentirnos que estamos en una constitución que se está cumpliendo, en un Estado social y democrático de derecho. Yo agradezco los reconocimientos al Estado, pero yo sí creo que nos falta muchísimo, muchísimo para llegar a unas transformaciones reales, que nos vamos a pasar unos buenos años en estas, y que requiere transformaciones culturales enormes que el conflicto también nos ha dejado a todos. Quería volver sobre un tema que dijo Federic antes, sobre el tema de la categorización de las víctimas, ¿no? Eso me parece, con todo respeto, un poco chauvinista, ¿no? Es como que son tan importantes para nosotros que es mejor que estén afuera. Yo pienso que eso no es afortunado, Federic, porque sí es importante la presencia. Es importante confrontar realmente a la persona para lograr comprometerla en esa garantía de no repetición, ¿sí? Yo pienso que es fundamental. Por eso están los empresarios y el tema ahí no solo es económico, es social y cultural, de manera que yo creo que la presencia es importante. Confrontarla sí, pero negociar ¿qué? O sea, que haya confrontación, que haya presencia, que hablen, que discuten, obviamente, pero no sé si el escenario propicio para eso es la mesa de negociación. O sea, obviamente estoy en favor de que haya muchos debates, muchos encuentros. El problema es que una mesa de negociación sirve para un objetivo preciso y no estoy seguro que en este tema haya algo que negociar como tal. No, por eso un poco mi reticencia, no de estoy acuerdo, opuesto. Pero bueno, pero pensemos en la categorización porque resulta un poco excluyente, pero sigámoslo pensando a ver cuál será el mejor escenario. Pensando a futuro, yo creo que sin duda la presencia de la sociedad civil es fundamental. Yo comparto plenamente lo que dice el representante Cepeda en el sentido de que necesitamos un consenso nacional, que esto tiene que ser una política del Estado que se debe mantener. Y eso es una labor que todos los que estamos acá y todos los que nos están viendo aquí en Colombia particularmente, y el apoyo de la comunidad internacional, debemos tratar de mantener. Tratar efectivamente de que este tema de reconocimiento a las víctimas siga por este sendero, este deseo de en algún momento finalizar la guerra, por supuesto, lograr la paz. ¿Cómo logramos esa paz? Es el punto, porque el gran desafío es que mientras haya conflicto, pues ¿cómo nos vamos a desarmar? Es que también es una paradoja que no podemos desconocer, es que las FARC y ningún otro grupo son unas peritas en dulce. Los desafíos que tenemos desde el punto de vista de las bandas criminales de narcotráfico son enormes, de manera que en eso la fuerza pública pues tiene que defender y la gente pues tiene que también sentirse protegida, y si no volvemos a un escenario muy difícil, ¿no? ¿Cuán estable es la situación política de Colombia en ese cuadro? ¿Cuán estable y cuán seguros son los acuerdos que se han tomado y los que seguramente se van a tomar? ¿Qué garantiza que Colombia marche por un camino que permita realmente volver a la paz? ¿Cuán difícil es ese camino, Iván? Yo creo que la construcción de unos acuerdos sólidos que puedan ser objeto de un amplio consenso nacional podría ayudarnos a atravesar las turbulencias de ese momento político. Aquí hay, digamos, la inmensa necesidad no solamente de que se acabe la guerra, sino que se hagan unas transformaciones democráticas. Esto es muy importante. Aquí en este país, y esa es una gran discusión que tenemos, a mi modo de ver, no hay una democracia sólida y estable. No se ha producido una reforma agraria, que es un mínimo nivel de constitución de la nacionalidad democrática. Si no tenemos esas bases, va a ser muy difícil que avancemos. El Estado, por ejemplo, el Estado que debiera atender y garantizar a los ciudadanos sus derechos y su protección, bueno, ese mismo Estado está íntimamente ligado con el inframundo en Colombia. Aquí el narcotráfico y todos esos fenómenos no son un asunto externo al Estado. Hay regiones del país que están literalmente controladas por unos u otros sectores criminales.
Entonces, si no podemos resolver ese asunto en un momento en el que queremos atravesar hacia el final del conflicto, va a ser muy difícil garantizar que no vuelva el conflicto nuevamente en sus formas más agresivas. ¿Es posible que este camino que se ha allanado con la guerrilla de las FARC pueda transformarse, pueda cambiar, pueda torpedearse con un cambio de gobierno? Yo creo que esto no tiene marcha atrás. Yo creo que a pesar de que no es un proyecto de país, las víctimas son una fuerza transformadora impresionante. Lo hemos visto en cambios políticos, yo lo he visto en las discusiones que hacen con los mandatarios locales, las que hacen con nosotros en el nivel nacional, y yo creo que ellas no van a dejar que esta política tenga reversa. Nos encontramos también con que las víctimas y los victimarios pertenecen a la misma sociedad, están conviviendo y de alguna manera, nos decía Paula también, de manera insensible durante muchos años estos problemas. ¿Cómo asumir esta realidad con sentido de reconciliación? ¿Tú crees, Clara, que realmente esta voluntad que existe hoy de negociar puede realmente llevarnos a que Colombia mañana sea una nación en la cual víctimas y victimarios puedan sentarse en una misma mesa? Sinceramente, no en La Habana, sino que en Colombia. Sí, sin duda es el gran desafío. Yo creo que nos toca a todos hacer un esfuerzo, empezando por mí misma, ¿no? Porque a veces no es fácil. Pero es un trabajo al que tenemos que llegar y lo tenemos que hacer por el convencimiento que es el futuro de nuestros hijos, ¿sí? Yo quisiera que realmente mi hijo tuviera un país en paz en algún momento, que ellos tuvieran otros problemas, pero no los que nosotros tenemos. Y cuando uno es papá y mamá, como todos los que estamos acá, pues en el fondo hay una fuerza enorme que lo mueve a que realmente uno en algún momento sí puede ser generoso. Que no sea fácil, claro que no es fácil, pero que tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad y desprendimiento de nuestros propios sentimientos, recuerdos, emociones, contradicciones internas y humanas que a veces son tan difíciles de manejar, pero allá tenemos que apuntar. Pero nos estamos alistando, nos estamos preparando para esa reconciliación. El debate es importante, lo que pasa es que iniciamos el debate, entonces yo creo que depende de nosotros, yo no sé si te quité. ¿Pero vamos por un buen camino? Sí. Pero es muy importante. Hay que pasar una línea fundamental en este momento de quienes están sentados allá en La Habana, y es la confianza entre ambas partes. Si no se logra llegar a ese punto en el cual se pueda instaurar una confianza entre las FARC y el gobierno de que realmente quieren la paz, no lograremos llegar al punto de unos acuerdos. Y ese es un momento definitivo. Todos los procesos tienen un punto en el cual los dirigentes de ambos lados deben tomar decisiones que implican la confianza en el otro, porque son tal los niveles de exigencia en la negociación y las disputas por obtener lo que se quiere, que es necesario ceder y entregarle al otro la confianza de que va a cumplir. Si no logramos eso va a ser muy difícil, y en eso depende, ese punto depende no solamente de ellos, sino también de los medios de comunicación, de los dirigentes políticos, de las víctimas, por supuesto, incluso de quienes son los opositores más enfurecidos y agresivos contra el proceso. Y estamos en ese punto. Estamos en el momento en que puede o ser un desastre o llegar a un buen puerto. Un momento bastante difícil, bastante complicado. Sin embargo, mucha gente habla, y con razón, de que se han producido serios avances en las negociaciones de paz. Se habla de que son muy importantes estas negociaciones y se tiene la esperanza, y en gran parte de la población también el convencimiento, de que estas negociaciones de paz pueden conducir a un nuevo entendimiento de los colombianos y a una paz duradera. ¿Ve lo mismo un observador internacional, un académico como Frederick, que ha estado observando en detalle desde hace muchos años este conflicto? ¿Cómo has visto el desarrollo de estas conversaciones y cómo esto puede ayudar al tema que nos interesa, a que las víctimas tengan justicia, pero sobre todo, lo que seguramente también quieren todas las víctimas, que todos los colombianos puedan vivir en paz? Hablando de avances, sí, hay avances indiscutibles. Inclusive las partes mismas dicen que nunca hemos llegado tan lejos. Ahora, la pregunta es que también hay obstáculos y no sabemos si esos obstáculos son serios. ¿En qué sentido? Hay inamovibles de ambos lados,
o hay elementos que presentamos como inamovibles, pero no sabemos exactamente si realmente son inamovibles. Y creo que eso es uno de los obstáculos mayores. Si realmente esos puntos son inamovibles, ¿hasta qué punto vamos a tener un acuerdo? Entonces, a futuro yo creo que podemos mirar el futuro de la siguiente manera. Si logramos cruzar una línea de confianza, o sea, generar más confianza, generar algunas bases sólidas que signifiquen que no se pueda volver atrás, yo creo que cualquier gobierno que sea en mayo, en agosto del próximo año, va a seguir negociando o firmando la paz. Digo cualquier gobierno, o sea, puede ser un gobierno uribista, mi apuesta es que si no creo que vaya a ser uribista, pero si es un gobierno uribista, va a seguir firmando la paz. Si hay avances suficientes para que sea o el presidente Santos si se representa, u otro gobierno, otro presidente, cualquier sea el otro presidente va a firmar. Si no hay avances significativos o suficientes, que sea el gobierno Santos o el presidente Santos u otro presidente, va a ser difícil. Pero yo creo que no depende de quién estará encabezando el gobierno. Obviamente que hay diferencias, pero yo creo que además hay un elemento un poco más cínico. Si cualquier presidente que tenga la posibilidad de estar en la foto para firmar la paz va a tomar la oportunidad y va a intentar hacer la cosa. Y eso es positivo, entre comillas. Ahora, hablando de reconciliación, solamente para añadir un elemento, obviamente que lo ideal sería que a futuro victimarios y víctimas estén en la misma mesa, sentados para hablar, pero yo voy a ser un poco más realista. El desafío, o si solamente pueden vivir en la casa de al lado sin matarse entre ellos, eso sí sería un gran logro. Sin duda alguna. La vida que viene para los colombianos es difícil, no es un camino fácil de la paz, nunca lo ha sido, pero la esperanza es grande y sobre todo la esperanza de las víctimas que son las que más han sufrido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.